Hay sitios que a simple vista ya impresionan por su presencia, pero cuando los recorres con calma descubres historias que no te esperabas. Y eso ocurre aquí, frente a un teatro que no solo destaca por su belleza, sino también por una situación difícil de imaginar. Tiene dos nombres oficiales. Acompáñame en este recorrido para descubrir por qué en un solo edificio se tienen dos identidades culturales. Sean todos bienvenidos. Basta acercarse al Teatro Estatal de Oradea para tropezar con su primer gran misterio. En rumano se llama Teatrul Regina Maria, mientras que para la comunidad húngara es el Teatru Sigigleti. Aunque suene ilógico, en un mismo teatro se conoce con dos nombres. La explicación se encuentra en la historia multicultural de Oradea, una ciudad fronteriza donde rumanos y húngaros han convivido durante siglos compartiendo tradiciones e idiomas, y en este caso un mismo escenario. Una vez dentro, la historia empieza a tomar forma. Este magnífico edificio fue construido en tan solo 15 meses, entre 1899 y 1900, por los famosos arquitectos vieneses Fellner y Helmer, un dúo legendario que diseñó más de 40 teatros por toda Europa Central. Su estilo neoclásico es inconfundible y no sorprende que cuando abrió sus puertas, las primeras obras se representaban únicamente en húngaro, reflejo de la identidad dominante en ese momento. Bajo una de esas puertas se conserva una cápsula del tiempo de 1900, un pequeño cofre enterrado en el suelo que guarda recuerdos de la inauguración. Ese detalle conecta de inmediato con el pasado de Oradea, ciudad perteneciente a la región histórica de Crisana, profundamente influenciada por la cultura húngara en la época del Imperio Austrohúngaro. Por eso, incluso hoy, es imposible separar la identidad rumana de la húngara en este lugar. Avanzando por los pasillos, el encanto clásico del teatro se hace evidente. Paredes revestidas de madera, tapetes y cortinas en tonos borgoña, sillones del teatro que luego verán mantienen su diseño original. Todo respira ese aire elegante típico de los grandes teatros europeos del inicio del siglo XX. Cada rincón parece un recordatorio silencioso de una época donde el arte estaba estrechamente ligado al glamour aristocrático. En este recorrido llegamos al auditorio principal, el corazón del edificio, con sus rojos intensos, balcones ornamentados, molduras doradas y una cúpula que aún conserva su diseño original. Es un espacio imponente que te detiene y te obliga a observar en detalle. El teatro en la actualidad tiene una capacidad aproximada de 585 asientos, un tamaño perfecto para mantener la elegancia sin perder la cercanía con el público. Lo más curioso es que pese a tener dos nombres y dos compañías, el teatro no se divide en dos, comparten exactamente el mismo escenario. A veces por la mañana se ensaya una obra en húngaro y por la noche se presenta una comedia en rumano. Todo convive en armonía, en una dinámica tan particular que cuesta imaginarla hasta que estás aquí viéndola directamente. Subimos hacia la zona superior, donde les pido disculpas por algunas tomas que hice, unas rápidas y otras lentas, ya que suelo quedarme embelesado con pequeños detalles, pero aquí todo merece un vistazo. Al ver las puertas, lámparas, espejos, techos decorados o las esculturas. Esta área era y sigue siendo el espacio donde los asistentes a los palcos se reunían durante los intermedios para conversar y socializar.
aún hoy mantiene esa función. Este salón continúa siendo un punto de encuentro antes, durante y después de cada obra, pero además sirve para recepciones oficiales, eventos culturales y actividades asociadas a festivales teatrales. Es un espacio vivo que se usa constantemente y eso ayuda a que toda esa historia no se quede congelada en el tiempo. Y en este punto volvemos entonces a la gran pregunta: ¿cómo puede un mismo teatro responder a dos identidades distintas? La explicación está en la historia política de la región. Oradea perteneció al Reino de Hungría hasta 1918, año en que cayó el Imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial, y en 1919 la ciudad pasó formalmente a ser parte de Rumania. A pesar de todos estos cambios, el teatro nunca se dividió físicamente. Desde este balcón privilegiado, punto donde las personalidades más influyentes han presenciado obras durante más de un siglo, es fácil comprender que este espacio ha sido siempre compartido, sin importar quién gobernaba la ciudad y la región. Y al observar lo que verán a continuación queda aún más claro cómo conviven dos teatros en uno. Aquí se comparten pasillos, oficinas, camerinos e incluso el mismo escenario. La separación no está en el edificio, sino en la lengua y en las tradiciones de cada comunidad. Es una división simbólica, más no material. A un costado del teatro se encuentra un museo dedicado al Teatrul Szigetleti, la parte húngara. Es pequeño pero muy revelador, con fotografías, afiches antiguos y objetos que muestran cómo se desarrolló el teatro en húngaro aquí, incluso en épocas donde el nacionalismo rumano y el régimen comunista hacían difícil preservar tradiciones minoritarias. Y aún así, el legado se mantuvo. Del otro lado, el ala derecha del hall está dedicado al Teatrul Regina Maria, la compañía rumana. Aquí pueden verse fotografías históricas de actores y actrices, vestuarios, afiches y documentos que permiten entender cómo evolucionó el teatro rumano durante el siglo XX. Es como recorrer dos historias paralelas dentro de un mismo edificio. Esta doble vida cultural húngaro-rumana se extiende incluso al calendario cultural. Hay días reservados exclusivamente para obras en rumano y otros para obras en húngaro. Durante los festivales, ambas compañías llegan a coordinarse para presentar programaciones mixtas, una muestra más de cómo la cultura logra unir donde la política alguna vez separó. Uno de los mejores ejemplos de esa unión cultural es el Fest, un festival anual de teatro de marionetas organizado por la compañía húngara, que promueve el intercambio artístico entre Hungría y Rumania, un gesto que demuestra que el arte puede construir puentes en lugares donde las fronteras históricas solían generar distancia. Y así, en un teatro con dos nombres, dos lenguas y dos mundos que conviven bajo un mismo techo, termino este recorrido por el Teatro Estatal de Oradea. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Esta es mi manera de viajar, con calma, detalle y permitiendo que cada lugar cuente sus historias. Reciban un saludo, hasta pronto,
Chao.